En esta lección vamos a ver qué modos de color podemos utilizar para representar los archivos digitales y que las máquinas puedan entenderlo. Veremos el RGB, el CMYK y el LAB y para qué vamos a usar cada uno de ellos. Vamos a verlo. Y antes de seguir, me gustaría daros una serie de razones por las cuales utilizo Photoshop en inglés. Bueno, Photoshop y la mayoría de los programas. Son una serie de puntos que siempre me llevan al mismo sitio, que es la accesibilidad. Fijaros. Normalmente, cuando usamos un programa, lo que nos va a ocurrir con el uso es que nos surjan pequeñas dudas, pequeños problemas. Por ejemplo, instalamos una actualización y algo no funciona y necesitamos resolverlo lo antes posible. ¿Qué es lo que podemos hacer para resolverlo? Bueno, pues normalmente acceder a foros y comunidades donde se tratan estos problemas. La cuestión es que esta serie de foros especializados suelen estar en inglés, es decir, los usuarios utilizan el inglés para colocar las dudas que tengan e incluso la propia gente de Adobe responde en ese idioma, con lo cual es necesario el que lo controlemos. Fijaros que aquí, por ejemplo, uno de los foros más importantes, que es Adobe Support Community, como veis está todo escrito en inglés. O por ejemplo este otro que también pertenece a Adobe, Photoshop Family, también utiliza en inglés para dar respuesta a las dudas que podamos tener. Otra de las cuestiones es que no tardando mucho después de empezar a utilizar el programa en este idioma, vamos a adquirir un vocabulario que nos va a ayudar muchísimo porque es el vocabulario que se utiliza a nivel profesional, con lo cual nos va a permitir comunicarnos con otros usuarios independientemente del país en el que estén, pues para compartir experiencias, pequeños procesos, para incluso compartir trabajos que podemos realizar. Mucha de la información técnica que en un momento dado podemos necesitar también está escrita en inglés. Adobe comparte documentos técnicos a cualquier nivel y suelen estar escritos en inglés a partir de un determinado nivel. Es cierto que la ayuda y los documentos normales pues los tenemos en diferentes idiomas, pero esa información técnica suele estar en inglés. Recientemente, por ejemplo, estuve buscando información acerca de la codificación del PDF 1.7 por una cuestión que tenía que estudiar acerca de las tramas de semitono. Bueno, pues accedí a ese PDF que Adobe lo tiene en su página y como veis, pues es una documentación bastante técnica escrita en inglés, donde pude encontrar las fórmulas con las que se programan las diferentes tramas de semitono dentro de esa versión de PDF. También recordaros que las charlas anuales que hace Adobe, el Adobe Max, todas esas charlas se hacen en inglés, con lo cual pues para seguirlas suele ser interesante el estar familiarizado con el idioma. Otra cuestión también bastante importante es que si vamos a utilizar acciones, automatizaciones dentro del programa, si están programadas con una versión de Photoshop que utiliza el inglés, llamará a los comandos y a determinados ajustes y herramientas en inglés, con lo cual si las instalo en un programa que tiene el idioma que no es el inglés, pues seguramente fallen y se paren. Por ejemplo, yo tengo aquí una acción que utilizo pues para realizar separación de frecuencias en 16 bits que está llamando, como veis aquí, en esta zona, está llamando a las capas por su nombre en inglés, Layer 1, y está programada así. Si esta acción se instala en una versión en español de Photoshop, llegado a este punto buscará Layer 1, como aparecerá capa 1, no lo encontrará y en ese momento parará y fallará la acción, con lo cual no llegará al resultado que quiero obtener una vez que lo ejecuto. Y por último, cada vez que buscamos recursos en Internet, los mejores resultados siempre los vamos a encontrar cuando hacemos esa búsqueda en inglés, porque hay muchísimos más usuarios compartiendo recursos en inglés. Por ejemplo, uno de los mejores sitios para buscar recursos, pues los tiene Adobe. El Adobe Exchange, el antiguo Marketplace, nos permite buscar recursos de todos los programas de Adobe, InDesign, Illustrator, Premiere, Photoshop, obviamente. Cuando voy a buscar y voy a filtrar, necesito conocer la terminología que estamos utilizando. Es decir, no voy a poder encontrar pinceles o tantos pinceles como yo quisiera si busco como pincel comparándolo con la palabra en inglés brush. Con esto, ¿qué os quiero decir?
No vais a tener ningún problema si tenéis el programa en español. De hecho, os dejaré en la descripción un enlace para que podáis tener esa traducción de comandos. Y yo mismo directamente durante los screencasts iré traduciendo las diferentes zonas donde me meta. Pero, repito, y recomiendo encarecidamente que instaléis Photoshop en inglés porque os resultará de una gran ayuda según vayáis utilizando el programa y vais a ver cómo efectivamente la cantidad de recursos y ayuda que vais a conseguir es muchísimo mayor. Cuando vamos a trabajar con nuestras imágenes en un programa como Photoshop, es indispensable entender que la información de color va a estar representada según un modelo de color. Dentro de Photoshop tenemos diferentes modelos para representar nuestros archivos digitales. Vamos a ver un poco qué opciones son las que tenemos. El primero de los modelos es el RGB. El RGB es un modelo de color aditivo que está representado por tres colores primarios, el rojo, el verde y el azul. La mezcla de los tres da blanco, por eso se llama aditivo, porque partimos del negro absoluto y la suma de cada uno de los colores luz nos va a dar como resultado el blanco. La composición, la suma de dos colores primarios en RGB da un complementario o primario en otro sistema que es el CMYK, que veremos después. Este sistema RGB es utilizado por la mayoría, o por no decir todos los dispositivos que funcionan según la emisión de luz, debido a que es un sistema aditivo, un sistema de emisión de luz. Cuando representamos una imagen, como por ejemplo esta, en el modelo RGB, podemos comprobarlo en varios sitios. En el menú Imagen, Modo, aquí vais a ver que está con un tic el modelo de color que tenga esa imagen, en este caso el RGB. También podemos verlo en el panel Información. En una lección posterior veremos los paneles más importantes a la hora de trabajar con el color en Photoshop. Y dentro del panel Información, pues efectivamente estoy viendo que el color tiene un espacio Adobe RGB que pertenece al modelo de color RGB. Y si no, podemos verlo en los canales. El panel de los canales nos ofrece la información de cada uno de los canales con los que está compuesto la imagen en ese modelo de color. En este caso, en el RGB, pues tengo un canal rojo, un canal verde y un canal azul, dando la suma de los tres, la imagen en RGB. El siguiente de los modelos es el CMYK, que se contrapone al RGB. Este es un sistema sustractivo, es decir, partimos de una superficie blanca, teóricamente, y a base de colocar pigmento encima vamos eliminando de esa reflexión de la luz en blanco diferentes longitudes de ondas que nos provocan los colores. Por eso se llama sistema sustractivo, porque no es un sistema de emisión de luz, sino que en la reflexión de la luz vamos sustrayendo propiedades para que nos den los colores. Los primarios en el CMYK son el cian, el magenta, el amarillo y el negro, que eran los complementarios en el RGB. Así que los complementarios en el modelo de color CMYK son el rojo, el verde y el azul. Una imagen representada en CMYK tendrá 4 canales, como estamos viendo: el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Puedo comprobar efectivamente que el modo de color está en CMYK. Tenemos muchos más modos de color, como estáis viendo en Photoshop. En el menú Imagen, Modo, tengo otros modos de color. ¿Qué es lo que significan esos modos? Bueno, pues son diferentes maneras de representar la imagen con información que varía según esos modos de color. Es decir, que la imagen representada en RGB, cuando yo la paso al modo CMYK, seguramente algunos colores varíen porque no se pueden representar de la misma manera en los dos modos. En el modo LAV es un modelo tridimensional que se basa en 3 canales. Una información de luminosidad que estáis viendo aquí en la vertical, que va de 0 a 100, y luego 2 ejes que se cruzan, 2 canales, el canal A y el canal B, que representan la variación entre el verde y el rojo, y el amarillo y el azul en el canal B. Así que una imagen representada en el modelo LAV tendrá 3 canales: el canal luminosidad, el canal A y el canal B. Esta representación que acabo de traer aquí es una representación en un modelo de color indexado. ¿Qué significa esto? Que sus colores solamente se van a reproducir según una tabla. En este caso, lo que he hecho ha sido reducir esta tabla de colores. Y si os fijáis,
Pues efectivamente se ve que en el cielo, por ejemplo, no veo un degradado suave como debería de ver y la información tiene como un punteado. Esto lo que hace es simplificar enormemente la información de la imagen, haciendo que pese mucho menos, pero obviamente es mucho menos rica en información de color, con lo cual pues para algún tipo de salida como impresión en alta calidad no nos va a valer en absoluto. En el menú imagen modo puedo ver cómo el modelo de color efectivamente es una tabla indexada. El siguiente modelo de color, escala de grises, aquí lo tenéis, reduce la imagen a un solo canal. Así que me queda la información en una escala de grises, como estáis viendo aquí. No existe ya color, no hay posibilidad de conseguir colores porque solo tengo información en un canal. Y en el siguiente modo, a partir de la escala de grises, desarrollo un bitmap. ¿Qué es un bitmap? Bueno, pues es una imagen que está desarrollada exclusivamente con un solo bit de información, o 0 o 1. En la siguiente lección vamos a entrar un poquito en este terreno. Si yo amplío esto, vais a ver cómo efectivamente solo existe información blanco o negro. Ahí está. Pero al alejarme puedo dar la sensación de que existe una gama de grises. Esto normalmente es lo que se utiliza pues en impresión muy básica, como por ejemplo en la trama que podemos encontrar en un periódico en blanco y negro. Tenemos otros modelos de color disponibles para representar el color, como por ejemplo el HSL o el HSV, pero que no están disponibles en Photoshop como modelos de representación de imagen, no los podemos ver aquí. Aunque sí que podemos trabajar con ellos con herramientas. Por ejemplo, el HSV o el HSL lo vamos a poder utilizar en herramientas como tono y saturación. Es decir, que si me voy a una imagen, como veremos más adelante, quiero ajustarla con tono y saturación, los ajustes que voy a realizar a través de los deslizadores que tiene la propia herramienta, tono, saturación y luminosidad, se corresponden a ese modelo de color. Con el tono podré variar el color, con la saturación la cantidad de color y con la luminosidad la cantidad de blanco o de negro que tiene cada uno de los colores. Así que, como estáis viendo, aparte de los modelos de representación de color para cada una de las imágenes, el resto de modelos nos van a servir para realizar los ajustes de color en esas imágenes con las que estamos trabajando. Bien, pues ya hemos visto los modos de representación de color en Photoshop y ahora vamos a la siguiente lección donde veremos los archivos RAW y cómo están conformados.